Muy buenos días, buenas tardes ya, aquí en Bruselas, otra semana más con estos vídeos largos, o espero que no se alargue mucho sobre cuestiones de hondo calado político, jurídico o económico, donde podemos explicar con más tranquilidad y completud asuntos relevantes. Hoy llamaríamos fraude de ley, independencia judicial y el problema es el sistema. Fraude de ley, si ahora ponéis en Google fraude de ley, es algo que a lo mejor hace 3 semanas pues tenía solo algunas entradas muy técnicas, pero ahora mismo está lleno en los periódicos del concepto jurídico del fraude de ley, porque, como sabéis, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró en fraude de ley la adquisición de la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura con la finalidad de conseguir el aforamiento y, por tanto, entorpecer, suspender el proceso para que no haya una sentencia pronto y, sobre todo, protegerse él a través de los privilegios propios de la condición de diputado de ese secretario de organización del Partido Socialista de Extremadura, Gallardo, que está implicado en la red, en esa parte de la trama criminal del Partido Socialista para darle un puesto de trabajo al hermano de Pedro Sánchez procesado. Y por lo tanto el fraude de ley ahora está en los medios. Entonces, si os parece, hoy voy a explicar brevemente qué es el fraude de ley para entenderlo completamente y que podáis defender esto pues en un bar o en cualquier sitio. Vamos a ver con un caso concreto cómo ese fraude de ley afecta o cómo vamos a estudiar la independencia judicial a la luz de la teoría del fraude de ley y luego la conclusión, y es que el problema es del sistema. Dice el artículo 6.4 del Código Civil que se consideran ejecutados en fraude de ley los actos realizados al amparo del texto de una norma, que vamos a llamar norma de cobertura, que persigan un resultado contrario o prohibido por el ordenamiento jurídico, por otra norma, que vamos a llamar la norma defraudada. El fraude de ley es una estructura jurídica fraudulenta, por supuesto, lo que se llama un negocio jurídico anómalo, vamos, una figura compleja y una figura muy perversa, porque es aquel sujeto que hace algo con fundamento en una ley, y dice, no, si yo, es la ley, me lo permite hacer, pero en realidad lo que él quiere no es lo que la ley le permite, sino que quiere otra cosa, y ese resultado es prohibido, está prohibido por el ordenamiento o es contrario. Vamos a verlo. Caso de Gallardo en el proceso contra el hermanísimo de Pedro Sánchez. Norma de cobertura, pues aquella norma en virtud de la cual cuando un diputado cesa o dimite o fallece por incapacidad, pues en un sistema de listas políticas cerradas y bloqueadas, como es nuestro sistema electoral, pues se llama al siguiente de la lista. Esa es la norma de cobertura, y eso es perfectamente legal. Pero claro, en el caso de Gallardo, de este diputado de la Asamblea de Extremadura, concurren otras dos circunstancias. Una, él no era el siguiente llamado a la lista, y el que dimite, el diputado que dimite en la Asamblea de Extremadura, lo hace única y exclusivamente con la finalidad de que Gallardo sea diputado. Pero no solo uno, 2, 3, creo que hasta 4 corre la lista. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es contrario al ordenamiento jurídico, porque el objetivo es, repito, suspender el proceso en condiciones normales, el proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez y toda esa estructura, red de funcionarios y de autoridades de las administraciones públicas que conocieron, consintieron o participaron activamente para esa malversación, para esa prevaricación, y ese es su objetivo, la suspensión del proceso, perjudicarlo y, sobre todo, supuestamente, el generar esa protección, la necesidad de la inmunidad parlamentaria, tendría que ir al Parlamento, levantar la inmunidad y, sobre todo, infringir un derecho que es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley reconocido en el artículo 24 de la Constitución, en virtud del cual todo español, en cualquier proceso judicial, antes de iniciarse, conoce cuál es el juez competente.
en el orden penal, en el orden civil, en el orden contencioso administrativo, en el orden laboral. Tú vas a empezar una demanda y sabes quién es el juez que tiene que conocer de ese asunto. Te ponen una demanda y puedes verificar si te la han puesto y el juez es competente. Es el juez ordinario predeterminado por la ley. Es una de las garantías fundamentales de lo que se conoce como Estado de Derecho moderno, digámoslo así, una garantía fundamental del proceso penal, y es que no se nombre un juez ad hoc para cada proceso, porque si no tú no sabrías que, pues mira, le vamos a nombrar a este, que no puede ser. Pero claro, la contrapartida de ese derecho al juez ordinario determinado por la ley es que tú no puedes a lo largo del proceso modificar el juez competente, cambiando de domicilio, llevando las cosas a otro lugar. Y esto es lo que él pretendía. Toda la tramitación de la instrucción se realiza en una determinada circunstancia y él, una vez es dictado el auto de conversión en procedimiento abreviado, el auto de procesamiento, en términos vulgares, digámoslo así, entonces consigo el aforamiento, hago otra estructura, mando a 4 tíos dimitir, entonces me coloco yo, voy a la Junta Electoral. Esto lo denunciamos nosotros en Vox, y la verdad es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una sentencia impecable, explicando claramente cuál es el fraude de ley. Ahora os voy a contar otro ejemplo de fraude de ley. La Constitución española prevé varios mecanismos o varios sujetos que pueden presentar lo que se llama iniciativa legislativa, es decir, textos para que sean aprobados y convertidos en ley a través del Congreso de los Diputados y el Senado. Son varios, pero fundamentalmente el Gobierno. El Gobierno, ¿cómo presenta sus iniciativas legislativas? Las presenta a través de los proyectos de ley. El Gobierno, de acuerdo con la ley del Gobierno y con las diversas leyes sectoriales, tiene que tramitar un expediente legislativo, digamos así, un expediente en el que el ministerio o ministerios actuantes, los que llevan la iniciativa, pues van elaborando y se van incorporando informes, memorias económico-financieras, memorias jurídicas, pues y luego todo lo sectorial, pues si es un tema ambiental, pues lo corresponde, y se va elaborando ese expediente. En ese expediente intervienen personas, instituciones, órganos que tienen por finalidad garantizar que la norma es correcta, que la norma es coherente internamente. El mismo texto no tiene incoherencia, no tiene contradicciones. Y luego que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, con el resto de leyes. Para eso, pues hay una comisión de codificación, tenemos a la abogacía del Estado en los ministerios, la intervención general, si tiene consecuencias presupuestarias, los diversos órganos que hay en los ministerios, pero además tenemos una serie de órganos que tienen por finalidad precisamente la de emitir informes cuando el Gobierno presenta proyectos de ley. El Consejo de Policía, el Consejo de la Guardia Civil, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial o incluso el Consejo de Estado, que es otro órgano constitucional. Otra forma de presentar iniciativas legislativas es las llamadas proposiciones de ley. El Gobierno, proyectos de ley. Los grupos parlamentarios pueden presentar proposiciones de ley. Vox puede presentar, y presenta de hecho, proposiciones de ley para que sean votadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y el mecanismo pues tiene todo su fundamento porque se trata de garantizar que los grupos políticos, los grupos parlamentarios tengan iniciativa legislativa, por tanto puedan desarrollar una acción política. Pero claro, como también hay que proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, la buena administración, que no tengas un gobierno que comete ilegalidades, que presenta proyectos que son infumables desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional o incluso desde el punto de vista financiero. Cuando es el gobierno, al gobierno sí que se le exige, porque tiene poder, se le exige la tramitación de ese proyecto de ley y de ese expediente. Pues hay un fraude de ley que ha cometido el bipartidismo durante décadas, que es que los partidos del gobierno, cuando son coaliciones, o el partido en el gobierno, cuando tiene una mayoría absoluta, cuando quiere evitar la tramitación del proyecto de ley, por motivos varios, es lento, me voy a cocer comunicativamente con ese proyecto de ley, la tramitación del anteproyecto, de la elaboración, hasta que llega al Consejo de Ministros, y se aprueba por el Consejo de Ministros, van a ser 4 o 5 meses y comunicativamente me voy a cocer, o voy a tener informes negativos
o imagino que puedo tener informes negativos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado, pues yo lo que hago es, ¿qué hacen ellos? De forma, a mi modo de ver, claramente fraudulento. Claramente fraudulento. Cojo el texto, lo que yo quiero hacer como gobierno, se lo envío a mi grupo parlamentario y mi grupo parlamentario lo presenta como una proposición de ley. En las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, obviamente, no se exige, no se incorpora ni en los informes del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Fiscal, ni de la Abogacía del Estado. Esto es un fraude de ley, porque hay una norma de cobertura, una norma que les permite hacerlo, porque claro, el reglamento del Congreso dice que todos los grupos parlamentarios, no pone todos los grupos parlamentarios, coma, excepto aquellos que sostienen el gobierno, no lo pone, claro, pone todos los grupos parlamentarios, pueden presentar proposiciones de ley, Esa es mi norma de cobertura. Pero ¿cuál es la finalidad? El verdadero objetivo, el verdadero fin, lo que yo quiero de verdad. Lo que yo quiero de verdad es que este documento, que es acción política del gobierno, pase por aquí como proposición de ley para evitar los informes y la tramitación de un proyecto de ley. Un resultado prohibido, contrario por el ordenamiento jurídico, por supuesto. Si el ordenamiento jurídico prevé que cuando un gobierno vaya a presentar un proyecto de ley que pueda, afectar a los derechos y libertades, a la organización judicial, a las competencias de los jueces o de los fiscales, me exige presentar un proyecto de ley. Esto es lo que quiere nuestro sistema. Algo que no le puede exigir a los grupos parlamentarios porque no son del gobierno, y por lo tanto no se lo exige a ellos. Pero el gobierno tiene muchos mecanismos, tiene la posibilidad de vetar la iniciativa legislativa, tiene muchos mecanismos, y además es un gobierno que está soportado por una mayoría parlamentaria, con lo cual la iniciativa del grupo parlamentario minoritario no va a salir adelante. Tienen mecanismos para, a través de la mayoría, impedirlo. Pero las minorías no tienen mecanismos. Para eso deberían estar los jueces. Bien, pues Vox interpuso numerosos recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por las Cortes Generales, Congreso y Senado a través de una proposición de ley del gobierno. Una proposición de ley del gobierno, digo. No diga, este tonto no sabe que el gobierno presenta proyectos de ley. Claro, esa es la cuestión. Que es una proposición de ley del gobierno que se presenta como proposición de ley del PSOE. O del PSOE y Sumar, del PSOE y Podemos, del PSOE y Junts. Es un manifiesto fraude de ley. Pues a lo largo del 2023, el Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional constituido por magistrados pactados, chalaneados, acordados por Partido Popular y Partido Socialista, durante años, pero especialmente durante esta legislatura de Pedro Sánchez, el Partido Popular lo ha pactado todo con el Partido Socialista, a lo largo del año 2023, sin duda porque preparaban una clara estrategia, el Tribunal Constitucional sí dictó varias sentencias diciendo que eso no le parecía fraudulento. La misma estructura jurídica, la misma estructura, utilizar tu condición política a través de un acto aparentemente parlamentario como es dimitir un diputado y que entre otro de un acto como es presentar una proposición de ley, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dice claramente en su auto, sí, esto es un acto político, es un acto discrecional, por supuesto que un diputado puede dimitir cuando le dé la puñetera gana y además hay una ley que permite automáticamente llama al siguiente en la lista. Pero yo veo claramente que la finalidad que se busca no es la que protege la ley. ¿Qué es la norma que obliga a llamar al siguiente en la lista? ¿Qué es lo que trata de proteger? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues el bien jurídico protegido es que que esté bien constituido el Parlamento. Si hay 61 parlamentarios, pues tienen que estar 61, con lo cual si uno muere hay que llamar al siguiente en la lista, porque no vamos a celebrar nuevas elecciones. Es nuestro modelo. Pero esa es su finalidad, exclusivamente. La finalidad de eso no es que un procesado, que un sujeto, un español normal y corriente como es Gallardo, Gallardo del PSOE de Extremadura, pues pueda, a través de este mecanismo de sucesivas dimisiones de diputados y de tíos que están en la lista, pues adquirir la condición de aforado. Con el TSJ de Extremadura, que no es un órgano, que es un órgano judicial y no es un órgano politizado porque sus magistrados no han sido nombrados por PP, PSOE y tal, pues va y lo dice. Claro,
En cambio, el Tribunal Constitucional dice, no, no, esto es un acto discrecional, los grupos parlamentarios que conforman el gobierno pues pueden decidir si presentan proyectos de ley o presentan proposiciones de ley a su conveniencia. Oiga, y las garantías y el respeto a las funciones de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, y las garantías de los ciudadanos y la protección de las minorías parlamentarias, como la de Vox, que quería ver los informes, son necesarios. Quiero saber cuál es la opinión del Consejo del Poder Judicial respecto de esta ley, o del Consejo Fiscal, o qué quiere decir el Consejo de la Policía o de la Guardia Civil, o la memoria económico-financiera del proyecto. Entonces el Tribunal Constitucional, que es un órgano politizado, es un órgano secuestrado por Partido Popular y Partido Socialista desde el mismo momento de su constitución, pues prescinde de la cuestión jurídica y resuelve en términos políticos. ¿Veis la diferencia? Misma figura jurídica, estructura compleja, estructura perversa, distinta solución. Y esta es la independencia judicial. Cuando nosotros hablamos de independencia judicial nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a que queremos jueces y magistrados, queremos órganos judiciales que no tengan dependencias políticas, partidistas o ideológicas. Por supuesto que cada uno tendrá las opiniones que tenga y por supuesto interpreta la norma de acuerdo con su cosmovisión. Claro, esto ha sido así siempre y ya está. Esto no, dictar sentencias, tramitar un proceso judicial, esto no es una cuestión de un puñetero algoritmo de inteligencia artificial. No. Pero la dependencia política del órgano, el que se repartan Partido Popular y Partido Socialista, esto afecta a nuestros derechos. Porque hoy es el aforamiento de Gallardo o una proposición fraudulenta cuando debería ser un proyecto de ley. Pero es que eso puede suceder con un proyecto de ley que afecta a nuestros derechos, que afecta a nuestras libertades. Pero es que necesitamos jueces independientes para que esas cosas no sucedan cuando tú reclamas el cumplimiento del contrato, cuando intentas desalojar a un ocupa o cuando ejercitas una acción penal contra una puñetera manada de violadores. Necesitamos esos jueces, jueces decentes, jueces capacitados, jueces que no dependan más que de aquel que les paga el sueldo, que es el pueblo español. Y por tanto que traten de garantizar el mantenimiento de lo más importante en una nación, que es su permanencia como nación, su reconocimiento como pueblo, como comunidad nacional. Esto es a lo único que se debe el juez. Es a lo único que se debe el juez. Y además la justicia se administra por jueces y magistrados. En nombre del pueblo, para el pueblo español, no para el partido político de turno, no para el que me ha nombrado, no para garantizar mi reelección, no para conseguir no sé qué prebenda en no sé dónde. Y esto sucede. Esto son los 40 años de bipartidismo. Sucede. Y os lo he puesto con un ejemplo. Con ejemplo TSJ de Extremadura, órgano judicial, independiente. Podrá equivocarse o no, podrá errar en la valoración, por supuesto, como todos somos humanos. Y un Tribunal Constitucional que es un órgano político. Basta ver la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional. Una sentencia del año 1981, recién creadito Tribunal Constitucional, dice que el derecho a la vida y la libertad religiosa constituyen los dos fundamentos, material, físico y espiritual, de todo el elenco de derechos fundamentales. Tócate. Y año más tarde se consagra el aborto y ahora pues se ha consagrado pues el aborto libre, gratuito y pronto imperativo. El mismo Tribunal Constitucional, con la misma Constitución. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la dependencia ideológica de los magistrados, la dependencia partidista de los magistrados. Eso es la independencia judicial que nosotros queremos. Liberar todos los órganos judiciales de las dependencias de los partidos políticos. Porque PP y PSOE han basado el sostenimiento del sistema en esto. En esto. Ahora atacamos muchísimo al Partido Socialista, por supuesto, por ladrones, por corruptos, por supuesto. Pero el Partido Popular no hizo cosas distintas en los años de Rajoy o de Aznar.
también el Tribunal Constitucional iba modelando con sus sentencias, orientando, forma parte de la acción política del gobierno, casi, porque es la acción política de las mayorías que sostienen Congreso, Senado y Gobierno. Por eso, conclusión, y con esto ya concluyó, efectivamente, es un problema del sistema. No es tanto, que también influye, por supuesto, la moralidad, la capacidad intelectual, la dignidad profesional de ese concreto magistrado, de ese concreto juez, por supuesto. Pero es que es el sistema, es que esto sucede con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal de Cuentas, con el Consejo General del Poder Judicial, con el Consejo de Radio y Televisión Española, con los consejeros de los organismos reguladores de los mercados, de la competencia, de la seguridad nuclear, con la Junta Electoral Central, con el Consejo de Radio y Televisión Española y todas las televisiones autonómicas. Todos estos órganos e instituciones que en teoría deberían ser autónomos, independientes, muchos de ellos precisamente creados en garantía de nuestros derechos, han sido secuestrados por el bipartidismo. Y hay que liberarlos. Así que esta es la realidad del fraude de ley, de la independencia judicial y la conclusión más potente, y es que esto es un problema del sistema. Y por eso nosotros, Vox, somos un problema para el sistema. Porque queremos cambiarlo todo. Porque no hemos entrado jamás ni entraremos en la negociación de sillones, ni de reparto de jueces, ni de cuotas de control y de poder en los organismos judiciales. No queremos. Desde el mismo momento de la fundación de Vox está en Consejo del Poder Judicial. Oiga, los jueces nombran a sus jueces. Y el Tribunal Constitucional, desde el primer momento nosotros hemos planteado su desaparición. Es un órgano de naturaleza y de función esencialmente política al servicio de un partido. Del partido que esté en el gobierno. Y nosotros no queremos eso. Está en nuestro programa. Dicho esto, el que se ha cargado el régimen del 78 es el propio Tribunal Constitucional, con esa sentencia de la ley de amnistía, a propósito, aprobada mediante fraude, porque no fue un proyecto de ley, sino se hizo a través de proposición de ley, precisamente para evitar los informes de todos esos órganos que hubieran levantado la mano y hubieran dicho, pero ¿qué narices hace usted? No es posible, es inconstitucional una ley de amnistía en España. Porque si se prohíben los indultos generales, con mayor razón quedan prohibidas las amnistías. Porque cuando se redactó la Constitución, en el primer borrador había una mención a las posibilidades de las amnistías y desaparece de los siguientes textos porque evidentemente el legislador constituyente era consciente que las amnistías son para los cambios de régimen. Y por supuesto porque no hay ningún interés general a proteger, ninguno. Es un puñetero interés particular de Pedro Sánchez para conseguir los 7 votos y el interés particular, obviamente, de los separatistas de ser amnistiados. No hay ningún interés general. La prueba es que ya tenemos hasta la prueba de Santos Cerdán, que en su declaración ante el Tribunal Supremo lo dice, sí, claro, evidentemente, aquí, en línea recta, 600 metros. En un hotelito aquí, Santos Cerdán con Puigdemont se sentaron y dijeron, amnistía, venga, oye, ¿cómo lo fundamos? Pam, pim, pam, pam, pam. Ya está. Oye, pero entonces ¿lo puedes presentar tú como gobierno? Joder, no, pues soy un gobierno en funciones, no puedo presentar proyectos de ley. No te preocupes, que Conde Pumpido ya ha dicho varias veces en sus sentencias que se pueden presentar textos legislativos de iniciativa del gobierno a través de los grupos parlamentarios. Así que presentamos una proposición de ley conjunta y ya está. Oye, ¿y qué ponemos? Porque, joder, hay que justificarlo esto. No te preocupes, la constitucionalidad ya está, no te preocupes. Si tenemos controlado el Tribunal Constitucional, si el Partido Popular... no te preocupes. Oye, pero ¿y si el Partido Popular lo para en el Senado? Porque, claro, tienen mayoría absoluta en el Senado y encima con Vox aún más. Y si paran la tramitación de la ley de amnistía y nos plantean un conflicto constitucional... ¿Y qué dice el otro? No, eso lo hará Vox, pero los del PP, tranquilo. Pues no lo harán y no lo hicieron. Claro. Oye, ¿y si cuando se va a reunir el Tribunal Constitucional los magistrados que ha nombrado el Partido Popular no van e impiden la votación del asunto porque no se constituye en quórum suficiente? Unos cagados, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Son legalistas. Legalistas. Y por tanto no se enteran. No se enteran que estamos en un cambio de régimen. Y si se han enterado, peor aún, claro.
peor aún. Pues nada, fraude de ley, independencia judicial, y el problema es el sistema. Y nosotros somos un problema para el sistema y queremos seguir siendo un problema para el sistema hasta que consigamos cambiar el sistema para devolver la igualdad, la seguridad, la libertad y la prosperidad a todos los españoles y, por supuesto, meter en la cárcel a aquellos políticos corruptos. Desde Bruselas, un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube. Estoy un poco cansado, no sé cómo habrá quedado la imagen, pero nada, eso, si os gusta, le dais me gusta, suscribís y lo enviáis a todos vuestros contactos, porque de lo que se trata es de que nuestra voz se pueda oír. Muchas gracias a todos y seguimos en combate.